Quiero que podamos leer un texto donde quiero hacer descansar esta reflexión en Juan capítulo 16, verso 13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber de las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Esta promesa es parte de un contexto donde hay una serie de promesas que el Señor Jesús le hizo a sus discípulos. Él les prometió que después de su muerte y resurrección, ellos recibirían la visitación poderosa del Espíritu Santo. El agente transformador que Él mismo habló y lo presentó como el Consolador. Es más, Jesús dijo que era conveniente que Él saliera del escenario de los discípulos para que pudiera venir el Espíritu Santo. Ahora, esta promesa de Jesús, prometiendo la presencia y el empoderamiento del Espíritu Santo, se cumple en el contexto de la fiesta de Pentecostés. Pentecostés era una fiesta que se le llamaba a la finalización de las cosechas. Hablaban de 50 días después de la fiesta de la Pascua, venía la fiesta de Pentecostés, para poder dar señal de que se estaba finalizando el tiempo de las cosechas. Pero también significaba conmemorar la ley de Dios recibida en el corazón del pueblo. Por lo tanto, era una fiesta muy masiva, muy colorida, muy parte del folclore de la festividad judía del primer siglo, y era una fiesta donde había muchas personas de diferentes naciones que frecuentaban y querían ser parte de esta festividad. Y en ese contexto de festividad, el Espíritu Santo da su entrada al escenario de la comunidad naciente, interrumpe su oración e invade poderosamente el aposento alto y transforma la comunidad para que sea una continuadora de la misión de Jesús. En esa puesta en escena, en esa llegada del Espíritu Santo, que fue de manera gloriosa, portentosa, ruidosa, a la manera del Espíritu Santo, se manifiestan dos fenómenos. Viene un viento recio, un viento violento que entra al lugar e invade poderosamente el ambiente, y el escritor lucano dice que aparecen unas especie de flamas sobre las cabezas de las personas, como una especie de flama, indicando la presencia del fuego. Le llama las lenguas de fuego. Las personas estaban siendo invadidas por un calor abrasador y era señal de la presencia de algo que venía del cielo y estaba invadiendo sus corazones y estaba transformando poderosamente su ser. La transformación del Espíritu Santo fue una transformación íntegra, una transformación completa, porque se transforma su espíritu, pero también su sentimiento, y también es transformada su manera de pensar y su voluntad para enfrentar todo lo que significaba llevar a cabo la misión de Jesús. Se transforma su intelecto, hay una capacidad intelectual que empieza a nacer en la mente de ellos, una habilidad para poder expresar el mensaje, para predicar el mensaje de la manera más eficaz posible. Y testimonio de eso fue que después Pedro se levanta y predica la palabra, y miles de personas se entregan al mensaje del Evangelio. Los sentimientos de ellos son también transformados. Recuerden de que iba a venir un tiempo de profunda hostilidad, intolerancia, persecución después, en los años que seguían por parte de Roma. Una intolerancia que primero nace en el contexto judío, un hostigamiento desde el contexto judío que después se reproduce de manera mucho más violenta a través del imperio. Por lo tanto, el Espíritu Santo empodera a esa comunidad para iniciar o continuar la misión de Jesús, sabiendo los términos de la hostilidad, de la intolerancia que también iba a venir por parte de los judíos y después por parte de los romanos. Es una especie de inicio del reino que en los próximos días iba a enfrentar al imperio de la maldad. Es como el reino y el imperio. El reino de Dios naciendo en el corazón de las personas a través del mensaje de Jesús,
y ahora empoderándose el reino en el corazón de ellos a través de la era del Espíritu Santo, para enfrentar al imperio intolerante del enemigo que se iba a ver expresado a través del judaísmo y después a través del imperio romano. Entonces, son empoderados porque la misión de Jesús que después iban a enfrentar iban a llevar a cabo, era una misión que conllevaba mucho sacrificio, mucho compromiso, por lo tanto tenían que ser completamente empoderados. El fuego y el viento son íconos de la era del Espíritu Santo, en esta sinfonía gloriosa de transformación. La iglesia se ve empoderada, edificada, animada, santificada. La vida divina y la unidad con el misterio del Cristo ascendido se ve prácticamente como una naturaleza que se encarna en la vida de la iglesia. La iglesia también es empoderada con dones sobrenaturales, dones que empieza a experimentar y a vivir y a mostrarla incluso en su relación con la comunidad, con el mundo, con las personas que después se ven beneficiadas por estos dones maravillosos que la iglesia empieza a engalar, empieza a manifestar. Es un empoderamiento poderoso, es un empoderamiento que va directamente a la transformación de la comunidad naciente. A partir de Pentecostés, este movimiento de Jesús, de un grupo de Galileos y algunos grupos que venían de Jerusalén, son transformados, son afectados poderosamente por esta presencia del Espíritu Santo, con el fin de llevar a cabo la misión descomunal, colosal de Jesucristo. Jesucristo pone en sus manos la misión. Tienen que continuar la misión, por lo tanto los empodera para que esa misión lo lleven de acuerdo a los términos de Jesús, pero también que lo lleven hacia un plano mucho mayor, porque Jesús mismo les dijo: haréis cosas y proezas mayores de las que yo he hecho. Y para lograr eso tenían que ser llenos del poder del Espíritu Santo. Cuando yo leo la Escritura, cuando yo leo el pasaje bíblico de Hechos, especialmente Hechos capítulo 2, en lo personal veo tres transformaciones que experimenta la comunidad de fe. Tres transformaciones que experimenta esta comunidad, este movimiento naciente de Jesús. La primera transformación que provoca el suceso de Pentecostés, que provoca el Espíritu Santo en Pentecostés, es que la iglesia se transforma en una expresión de la omnipresencia de Jesús. La iglesia se transforma en una expresión de la omnipresencia de Jesús. Jesús mismo dijo, Jesús mismo profetizó, Jesús mismo prometió que donde estaría la iglesia, Él estaría. Donde estaría la comunidad de fe, Él estaría. Dice: donde hay 2 o 3 en mi nombre, yo estaría en medio de ellos. Pero no solamente en medio de ellos, estaría en el corazón de la iglesia. Y la iglesia se transformaría en el cuerpo del Cristo ascendido. Por lo tanto, Pentecostés representa este misterio de la omnipresencia de Jesús, manifestada en el cuerpo espiritual que es la iglesia. Por lo tanto, la iglesia en aquel suceso de Pentecostés se transforma, es llevada a ser como una expresión poderosa de la omnipresencia de Jesús. Y esto es algo no menor, esto es algo poderoso que hay que considerar. Hay que ver la responsabilidad que conlleva el ser una expresión de la omnipresencia de Jesús, porque donde está la iglesia debe estar presente Jesús. Donde está la iglesia debe verse o debe manifestarse o debe irradiarse de manera maravillosa y gloriosa la belleza de la persona de Jesús. Una segunda transformación que experimenta la iglesia en Pentecostés a través de la presencia gloriosa del Espíritu Santo es que la iglesia se transforma en una expresión de la palabra de Jesús. La iglesia es parte de la palabra de Jesús. Cuando habla la iglesia, habla las palabras de Jesús. Y recordemos lo que dice el escritor de Hebreos en su primer capítulo. Dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras, a través de los profetas, a través de los santos del Antiguo Testamento, hoy habla a través del Hijo. Y una voz que tiene el Hijo es justamente la iglesia.
Y esto también es algo que hay que tomarlo con mucha responsabilidad, porque si somos la voz, la palabra de Cristo, entonces tenemos que evaluar constantemente lo que estamos diciendo al mundo, la forma en la cual nos estamos expresando al mundo, la forma en la cual nos estamos presentando ante el mundo, cuáles son el contenido de nuestras palabras, de qué manera articulamos el mensaje, cómo transmitimos las palabras de Jesús. Claro, deben ser fieles al sentimiento de Jesús, deben responder perfectamente a las palabras y a los sentimientos de Jesús. Porque para ser una voz de Jesús tenemos que reflejar fidedignamente la palabra y el sentir de Jesús en esas palabras. Una expresión de la palabra de Jesús. Una expresión de la voz de Jesús. Y un tercer elemento o una tercera transformación que yo veo en Pentecostés es que la iglesia se transforma en un ícono, en una parábola profética de la misión de Jesús. Esto significa de que toda la obra de Jesús que Él hizo se iba a ver perfectamente continuada en la iglesia. La iglesia en su obrar, cuando obra, cuando acciona, cuando obra, está de alguna manera mostrando las obras de Jesús. Está mostrando la acción de Jesús, está mostrando la misión de Jesús. No tenemos otra misión sino hacer las obras de Jesús. No tenemos otro cometido, otro legado, sino hacer las obras de Jesús, porque somos una parábola profética de la visión de Jesús. Y eso justamente nace en Pentecostés. Por lo tanto, la presencia del Espíritu Santo, interrumpiendo de manera gloriosa en el aposento alto, era para transformar la iglesia en estos tres elementos importantes que te he estado manifestando. Primeramente, transformar la iglesia o esa comunidad, a partir de esa comunidad hasta el presente, transformarla como una expresión de la omnipresencia de Jesús, transformarla como una expresión de la voz de Jesús y transformar a la iglesia como una expresión, como una parábola profética de la misión de Jesús. Y esto es algo que nos alcanza también a nosotros. Nosotros en el presente como discípulos de Jesús debemos ser una fiel presentación de Jesús. Hay algo curioso en Jesús. Cuando le preguntan, muéstranos al Padre, y Jesús les dice, el Padre y yo somos uno. Y bueno, si nos preguntaran a nosotros, muéstranos a Jesús, podríamos decir con propiedad, Jesús, el ascendido, el Cristo ascendido y la iglesia somos uno. Hay una expresión de Pablo en Colosenses al decir que Cristo es la imagen misma del Dios invisible. Y bueno, si añadimos a eso, podríamos decir también con propiedad de que la iglesia es justamente la imagen del Cristo ascendido. La imagen del Cristo ascendido. ¿Por qué? Porque somos una expresión de la omnipresencia de Jesús. Por eso tenemos que evaluar nuestra presentación. Tenemos que evaluar las imágenes que proyectamos. Tenemos que evaluar las presentaciones, los rostros que proyectamos al mundo. ¿Es el rostro de Jesús? ¿Es el rostro del Jesús ascendido? ¿Es el rostro de Jesús mostrado en los evangelios? ¿Nos mostramos con ese carisma, con esa sensibilidad, con esa empatía, con esa tolerancia al mundo que sufre? Hay mucho que evaluar en eso. Hay mucho que pensar en eso, porque justamente celebrar Pentecostés, conmemorar, hacer una reminiscencia de Pentecostés es afirmar, es confirmar, es sostener, es nuevamente reconocer que somos una expresión de la omnipresencia de Jesús. Y eso es Pentecostés, afirmar, nuevamente confirmar, nuevamente sostener, nuevamente reconocer, nuevamente asumir de que somos una expresión de la omnipresencia de Jesús. Si somos iglesia, somos una expresión del Cristo ascendido. Si no mostramos esa imagen, entonces somos cualquier cosa y no la iglesia de Jesús. Segundo, como voz de Dios, ¿cuáles son nuestras voces que estamos proyectando al mundo? ¿Cuáles son nuestras palabras? ¿Cuál es el contenido del mensaje que articulamos constantemente hacia el mundo? ¿Son las fieles palabras de Jesús?
representa la sensibilidad de Jesús, representa el deseo de Jesús por llegar a la interioridad del ser humano. O estamos llenos de prejuicios, llenos de limitaciones, o nos atemoriza las imágenes que vemos en el mundo y eso nos hace retroceder. O vamos al mundo, o vamos al mundo sobrepasando todas sus imágenes que proyectan, sobrepasando todo lo que ellos proyectan para llegar a la interioridad del mundo, y hablar las palabras de Jesús para que el mundo escuche la esperanza. Y por último, somos una expresión, una parábola profética de la misión de Jesús. ¿Qué obras estamos proyectando? ¿Qué acción estamos reproduciendo? ¿Qué marcas estamos dejando en el mundo? ¿Qué huellas dejamos en el mundo? ¿Qué acercamiento tenemos con el mundo? ¿Somos una expresión profética? ¿Estamos reproduciendo el mensaje, la obra, la acción, las huellas de Jesús en el mundo? Así como Jesús dejó huellas, ¿estamos dejando las mismas huellas en el mundo? Por lo tanto, tenemos que asumir, tenemos que entender que como omnipresencia, como voz y como una parábola profética de la misión de Jesús, es necesario de que todo lo que presentamos, todo lo que decimos, todo lo que obramos debe ser un fiel reflejo de la belleza de Jesús, de las palabras de Jesús, de la obra de Jesús. Lo que presentamos, nuestra presentación misma, nuestras palabras, nuestras obras deben interpretar perfectamente las palabras de Jesús, la presencia de Jesús. Debe interpretar perfectamente, debe ser fiel a lo que Jesús imaginó de quiénes seríamos sus discípulos. Por lo tanto, hacemos una reminiscencia de la belleza de este evento sobrenatural del Espíritu Santo invadiendo los corazones de este movimiento temprano, naciente de la Iglesia, transformándola, porque a partir de ese evento, a partir de ese momento, de ese evento glorioso, la Iglesia fue transformada para ser la omnipresencia de Jesús, una expresión de la omnipresencia de Jesús, una expresión de la palabra de Cristo y una parábola de la acción profética de las obras de Jesús. Así que, amados hermanos, tenemos una gran responsabilidad que trasciende nuestras vidas, y es por eso que el Espíritu Santo está presente todavía en la iglesia, en el corazón de la iglesia, para que podamos cumplir esta novedad, esta transformación que ocurre en el día de Pentecostés. Que Dios nos ayude para continuar siendo la omnipresencia de Jesús, una expresión del mensaje, de las palabras de Jesús, y una verdadera parábola profética de la visión de Cristo entre los hombres. Dios les bendiga.